Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, buenas noches. Hoy es 22 de febrero de 2022 y son las 22 horas 30 minutos, bueno, un poco más. Y hoy tenemos el placer de tener en este episodio un episodio de entrevista en directo, que hacía tiempo que no teníamos ninguno aquí en el podcast, investigando la investigación. Y tenemos a Emilio Martínez Núñez. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Horacio. Pues muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchas gracias. Pienso que habéis hecho un trabajo pues, muy interesante y bueno, la intención del episodio de hoy es hablar un poco del trabajo tan interesante que hace Emilio y por mi parte centrarnos un poco en una publicación que han sacado hace poco, en enero o febrero, lo tengo por ahí apuntado, ¿no? Un trabajo que se llama en inglés sería New Tools for Taming. Bueno, voy a decirlo en español. El que quiera verlo en inglés lo puede ver en las notas del programa. La traducción, corrígeme si me equivoco, sería algo así como que nuevas herramientas para domar o domesticar redes de reacciones complejas y la descomposición unimolecular del indol revisitada. Podría ser algo así. Sí, sí, Vale, sería esa la traducción. vale. Muy bien. Y bueno, Emilio, pues te podías presentar, decirnos dónde estás ahora mismo, a qué te dedicas, una breve presentación. Bueno, pues mi nombre es Emilio Martínez Núñez, soy profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela, donde llevo ya más de 20 años. Ya desde mi doctorado comencé trabajando en desarrollo de métodos teóricos para el estudio de reacciones químicas. Y eso es lo que Ujú. llevo haciendo desde aquellas. Realicé la tesis aquí. Pasé luego tiempo en varios laboratorios en Europa y en Estados Unidos. Estuve como investigador también durante unos años, Ramón y Cajal, y posteriormente ya me estabilicé como profesor titular, ¿no? Ujú. Y bueno, en los últimos años, todos estos trabajos previos de estudio de reacciones químicas y desarrollo de métodos, sobre todo hicimos o llevamos haciendo mucho desarrollo de metodología, ¿no? Pues Claro. se condensaron o se materializaron en un programa que hemos desarrollado que se llama Automaking y que está muy Ujú. relacionado con esta publicación que hoy vamos aquí a comentar, ¿no? Y que básicamente, aunque bueno, más adelante si quieres hablo más en detalle, pues lo que Sí, hace sí. uso es de estos métodos desarrollados a lo largo de los años para estudiar de una forma automatizada pues las reacciones químicas, ¿no? Por parte de químicos computacionales o experimentales, porque de lo que se trata es de que sea un método sencillo para el usuario. Ese Ajá. sería un poquito un resumen de mi... Perfecto. Muy buen resumen. Vale. Bien, pues entonces, yo tengo que comentar, yo soy químico computacional, ¿vale? Pero están, por una parte, los químicos, se supone que los químicos computacionales son químicos frustrados, según comentan los de laboratorio. No sé, no estoy de acuerdo completamente, ¿no? Pero bueno, son los comentarios que suelo encontrar por ahí. Pero es que luego además yo dentro de los químicos computacionales soy también frustrado porque no me dedico a la química química. Es decir, nosotros simulamos moléculas, Ujú. pero no simulamos reacciones químicas. Son siempre mayormente interacciones proteína-ligando, donde son interacciones, pero no hay nunca rotura o creación de enlaces. Entonces a mí es ahí una espina que tengo clavada, porque la vida ya no da para más, pero es un campo pues, que me apasiona y que es lo que entiendo, lo que has comentado, porque así vosotros, ¿no? Vosotros estudiáis mediante computación, esto para el público más general que no conozca este área, mediante técnicas de cómputo pues, de simulación, estudiáis cómo se producen las reacciones químicas básicamente y luego
todas las posibles rutas que se pueden producir en una reacción química o cómo es esto. Exactamente, sí. Es exactamente lo que acabas de decir. Es decir, estamos interesados en transformar unas sustancias químicas en otras, más que las interacciones que estudiáis vosotros de interacciones más físicas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es estudiar cómo se transforma una molécula en otra, una especie química en otra, y para eso tiene que romper enlaces o bien formarlos o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Y justamente eso es lo que hacemos. Proponemos metodología, alguna de ellas novedosa, otra basada en metodología ya conocida, para llevar a cabo esto desde un punto de vista computacional, ¿no? Siempre contrastando con el experimento y, en la medida de lo posible, también intentando predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Intentando ir por Ujú. delante de los experimentos. Claro. Y ahora mismo, aquí, antes de empezar a hablar de vuestra publicación, ¿cuáles son ahora mismo los mayores retos que hay ahora mismo en este área? Supongo, no sé, son limitaciones por el tiempo de cómputo que necesitan los métodos o hay todavía limitaciones teóricas, porque por ejemplo yo recuerdo de mis estudios de química de los primeros años, a mí siempre me gustó la química física, la ecuación de Schrödinger se puede resolver analíticamente perdona, no sé quién dijo que resolviendo esa ecuación ya se podía resolver la evolución de cualquier sistema químico, pero eso todavía está por ver, ¿no? Porque luego hay limitaciones de cómputo, etcétera. Entonces, por preguntarte, ¿cuáles son ahora mismo los principales problemas que hay ahora mismo en ese campo de simular las reacciones químicas? Bueno, problemas hay múltiples. No, primero, la ecuación de Schrödinger efectivamente hay que resolverla porque hay que saber la energía que tienen los átomos y las moléculas que estudiamos, y para ello hay que utilizar la mecánica cuántica y por tanto resolver esa ecuación, que es la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Eso conlleva muchas aproximaciones, con lo cual eso ya supone una limitación. Las aproximaciones hay que llevarlas a cabo porque debido al tamaño de los sistemas, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos un problema en el que está avanzando, no nuestro grupo en concreto, que no se dedica al avance de metodología en cuanto a la estructura electrónica o en cuanto a modelos o métodos aproximados de resolución de esta ecuación, pero sí hay Ujú. otros grupos que trabajan en eso. Nosotros digamos que eso ya lo damos por hecho, o digamos que sacamos esos resultados con programas que desarrollan otros grupos, y nosotros más bien nos Ajá. dedicamos a utilizar esas energías para ver cómo evoluciona el proceso para llegar de un Ajá. reactivo a un producto determinado, ¿no? O Ahí sea, también hay perdona, Emilio, sí. perdona, eso por lo que quiere decir es que vosotros no dedicáis a, digamos, desarrollar lo que se llaman nuevos funcionales, etcétera, No. sino que Ujú. ya acopláis vuestras metodologías a otros métodos que resuelven ese problema. Exactamente, Ah, exactamente. vale. A ver, la química computacional, para la gente que nos escuche y que trabaja en ello, pues lo sabe bien. La que no se dedica a ello le puede sonar un campo muy pequeño, pero es un campo, como tú sabes, muy vasto, muy grande. Sí, Es sí. decir, es tremendo. No se puede abarcar todo. No Claro, podemos. claro, Bueno, hay claro. gente que sí que es capaz de abarcarlo todo. Hay algunos investigadores que sí que lo hacen, o no todo, pero mucho. Tienen grandes grupos y Por, demás. por ejemplo, Bueno, yo estoy pensando específicamente en que, no sé si te suena, Don Truller, de sí, claro. Minnesota. Gaussian, Pues, eh, él se dedica a bastantes cosas, ¿no? claro, Pero claro. bueno, es una persona con mucha capacidad de trabajo, un grupo muy grande, y no Ujú. siempre eso, no No, siempre claro, claro, no todos los grupos son así, ¿no? claro. En nuestro caso concreto, la parte de desarrollo de funcionales y cosas de esas, pues no lo hacemos. Vale, Nosotros, vale, vale. digamos que tomamos esos resultados de otros avances por parte de otros grupos, y lo Ujú. que sí nos dedicamos es a desarrollar algoritmos y métodos para el estudio de la dinámica, que tiene también de por sí bastante complejidad. Hay teorías estadísticas involucradas, hay simulaciones de dinámica molecular, pero reactiva, porque tú haces también dinámica molecular no Claro. reactiva, nosotros lo hacemos reactiva, es decir, incorporando Ajá. esas rupturas y formaciones de enlaces. Ahí hay Claro. avances, hay dinámicas aceleradas, Ujú. etcétera, etcétera. Ahí sí que trabajamos, pero no en el campo de la estructura electrónica. Vale, En de el campo de la acuerdo. estructura, sí. Ahí me aclara bastante porque no conocía bien. Vale, vale. Entonces vosotros corréis, por lo que has comentado, dinámica molecular reactiva en la que se crean y rompen enlaces y ahí desarrolláis vosotros software
¿U os basáis también en algunas otras metodologías que están ya desarrolladas? Ahí hacemos dos cosas. Desarrollamos software y métodos, algoritmos si quieres, y luego eso implementado en un programa. Y también obviamente utilizamos, porque el mundo funciona así, el mundo de la investigación, pues uno va incorporando ideas parcialmente suyas, parcialmente de otros, o las Claro. va adaptando, etcétera, etcétera. Entonces hay ideas que sí que son originales al 100%. La idea del programa Automaking nuestro, la idea original, la idea, digamos, del core del programa sí que es original al 100%, pero luego, lógicamente, con los años, pues sí que le hemos ido incorporando algoritmos nuevos e ideas nuevas y posibilidades y métodos nuevos que no todos son nuestros. Eso es Ajá. así. Vale, y nos puedes comentar este programa Automaking, cómo surgió la idea de desarrollarlo y más o menos una idea aproximada sobre cómo funciona, cómo se entrelaza con todos estos métodos que hemos comentado ahora mismo. Pues mira, la idea, y eso quizás le puede interesar a la gente de tu podcast, a los oyentes, pues surgió a raíz de un proyecto que no nos lo concedieron. Nos quedamos literalmente sin financiación. Eso fue así. Que no Allá lo por el año. concedieron, vale, No nos lo concedieron. Y vale, con lo vale, cual, pues por un lado, claro, uno se cabrea y te quedas claro. sin financiación, pero por otro lado, viéndolo de lado positivo, que es siempre lo que uno intenta hacer, ¿no? Pues pensé, bueno, pues mira, tenemos la oportunidad ahora de trabajar con libertad y hacer lo que nos gusta. Sí. Y así surgió. La idea surgió en el año 14, en el año 2014, y la idea básicamente vino de todo este background que te decía que teníamos de métodos de simulaciones clásicas, de teorías estadísticas, etcétera, por un lado, y por otro lado el estudio de la reactividad, más en plan de cuál es el mecanismo de una reacción, es decir, a través de qué intermedios pasa este sistema químico, a través de qué estructuras de transición para llegar a los productos, y todo eso combinarlo, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, ya había algunos trabajos, pero la originalidad, ya había trabajos en donde aplicaban simulaciones para detectar todos estos puntos estacionarios. La idea más Ajá. original vino de decir, ¿por qué no intentamos localizar, en vez de lo que hacen los otros trabajos, las estructuras que son los mínimos, que es lo más fácil? ¿Por qué no intentamos lo difícil, que es localizar primero los estados de transición? Porque eso es mucho más complejo, Claro, porque porque, perdón, Emilio, una sí. pregunta por desconocimiento, suposición. Yo alguna vez he intentado aprender Gaussian por mi cuenta, pero el tiempo no me ha dado para mucho. Y mi impresión y también al leer algunos de los papers es que la gente, o por lo menos los trabajos que yo he leído, que digamos hacían una especie de exploración manual de la superficie de silla y todas estas cosas. Mi impresión es que era manual esa exploración, pero que Sí, vosotros, por sí. otra parte, esa exploración la hacéis de manera automática, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es el método original, porque ahora, como te decía, hay muchos, pues tú corres unas dinámicas y luego algo que seguramente tú estás muy acostumbrado, lo que tienes que hacer es analizar todas o la o muchas estructuras a lo largo de esa dinámica, ¿no? Ajá, En tu caso, a lo mejor te interesa pues, saber cuando hay enlaces de hidrógeno o claro, determinadas interacciones. En nuestro exacto. caso, exactamente, en nuestro caso es muy parecido. Y nosotros lo que hacemos es analizar todas las estructuras para ver aquellas en las cuales podemos detectar que hay un enlace que está a medio romper o que hay un enlace que está a medio formar. ¿Vale? Enlace en este caso Mm, no de Van der Waals, sino covalente, pero claro. viene a ser una cosa muy parecida. Y perdona, o sea, vosotros, vuestros puntos de interés son, lo que más os interesa sí, es que es química, es esa creación y rotura de enlaces, no ya los mínimos o máximos de energía o eso también. Sí, a ver, lo que yo llamo estados de transición, en realidad, una representación en dos dimensiones vendría, en esa coordenada de reacción, vendría a representar un máximo, ¿no? En las Mm, típicas diagramas donde se representan los intermedios, los mínimos y los productos, los estados de vale. transición son esos máximos y serían los que localizaría el programa. Y son aquellas situaciones en donde pues, los enlaces están a medio romper y a medio formar, ¿vale? Ujú.
nosotros, a través de las dinámicas, detectar esas situaciones, ¿no? Entonces, esos fotogramas de las dinámicas los vamos analizando con algoritmos, algunos de ellos de grafos, que a lo mejor más adelante podemos un poco Sí, comentar sí. el detalle, pues intentamos ver esas situaciones y entonces cogemos esas estructuras que se parecen a estados de transición, con esos enlaces a medio formar y romper, y son las que luego le proporcionamos a programas como el Gaussian para que calcule ese estado estacionario, ese punto estacionario, perdón, como un Ajá, estado de transición, que viene a ser un máximo. Por eso es más difícil de optimizar, porque no es una claro. estructura estable, ¿no? Vale, vale, Entonces, vale. esa es la idea, ¿no? El programa resultó ser muy eficiente desde el principio, lo cual nos sorprendió gratamente. Ahora, a día de hoy, ya se ha aplicado ya a bastantes sistemas, a la gran mayoría de ellos, en la gran mayoría de ellos de forma muy satisfactoria, pero un poco esa fue la historia de cómo surgió. En el año 15 se publicó en el 15 se publicaron 2 artículos del método en Sí. sí, no del programa, sino del método, y posteriormente se desarrolló el programa, se implementó todas estas ideas, se escribió un código en donde surgió el programa, que inicialmente tenía un nombre un poco más Ujú. feo. Ahora le dimos el nombre de Automaking, que viene del inglés de Automated Mechanisms and Kinetics, Ok, porque hacemos los mecanismos y la cinética también claro. de reacción. Ajá. Vale, pero, o sea, yo lo que, conforme estás hablando, estoy empezando a pensar en cómo funciona y entonces em, imagino que debe ser bastante costoso, ¿no? Porque, por una parte, imagino que corréis, corrígeme si me equivoco, múltiples dinámicas reactivas Uh -huh. y luego, además, no solo el correr esa dinámica reactiva debe ser caro, sino que además luego también el analizarlas. Sí. Sí, sí, lo más caro es, a ver, digamos, las dinámicas reactivas son caras dependiendo del tamaño del sistema, pero lo más caro no es eso, porque para este tipo de cosas lo que hacemos es lo que llamamos unos cálculos de bajo nivel, que vienen a ser cálculos Ajá, semiempíricos, es decir, cálculos de estructura electrónica, pero poco costosos computacionalmente, ¿no? vale. Ajá, Por otro lado, hacemos bastante uso por ejemplo, del centro de supercomputación que tenemos aquí en Galicia, que tenemos ujú, accesible pues, un número de nodos bastante elevado. También tenemos servidores, con lo cual podemos correr esas dinámicas en paralelo. Cada una de ellas es independiente y da lugar a resultados distintos. claro. Y eso, digamos que no es lo más costoso. El problema viene una vez que esos puntos se han detectado a nivel bajo, esos puntos estacionarios, bien sean mínimos, bien sean máximos, estados de transición, es refinarlos y hacer el cálculo luego sí ya con funcionales de FT o bien con cálculos más costosos como pueden ser el Coupled Cluster, etcétera. Esos Ajá, cálculos y hacer luego lo que se llama el IRC, es decir, la conexión, el camino, digamos, que conecta esos máximos con esos mínimos para estar seguro de las conexiones. Eso es realmente lo costoso, porque eso sí que hay vale. que hacerlo a un nivel de teoría bastante más alto. Y ahí es el cuello de botella de los cálculos realmente. Uh -huh. Ajá, vale. O sea, es decir, vosotros las dinámicas las corréis solo una vez y luego esos análisis que estás comentando, primero realizáis el semiempírico y luego vais utilizando estos otros métodos que son más precisos. Sí, exactamente. Exactamente, es decir, además las dinámicas son muy cortas, es decir, lo que hacemos es localizar la energía o bien en algunas zonas donde queremos que se produzca la reacción, o bien dar unas cantidades elevadas de energía, o usar otros algoritmos acelerados que hay, de Ajá. manera que las dinámicas son cortas y normalmente no muy costosas. Vale, Eso se analiza todo, sí. sí, por tener una idea, perdona, a mí que me gusta mucho la supercomputación, por tener una idea, yo lo mido siempre en comparación, uno mide las cosas en campos de fútbol, otros lo Sí. miden yo lo mido en simulaciones proteína ligando, donde una simulación típica de 100 nanosegundos te suele tardar un día, ¿vale? Entonces Uh aquí mi -huh. curiosidad es, una simulación de este tipo, claro, de un sistema como es el Indol, Sí. ¿cuánto tarda una Pues, simulación individual? Pues mira, eso Más te o lo menos. puedo decir porque además uno de los referees del artículo este nos preguntó exactamente lo mismo, tenía esa misma curiosidad. Vaya. Lo que son las dinámicas, la parte de bajo coste computacional, digamos, que es esta primera, llevaron menos de un día.
del orden de menos de 24 horas. Es decir, en menos de 24 horas tú ya consigues mapear, tú consigues, digamos, tener todos los puntos estacionarios. Eso sí, a bajo nivel. Pero eso es para una sola dinámica, ¿no? No, no, eso es Para hacer. todas. Sí, a ver, Vale, claro, claro, claro. las dinámicas son muy cortas. Lo que sí hacemos es un número. Nosotros, a ver, cada dinámica puede durar simplemente medio picosegundo, ¿eh? Muchísimo menos que las Claro, vuestras. claro, Algunos claro, claro. son medio, es decir, Sí, 500 femtosegundos, son muy cortitas. claro, claro. Es otra escala de tiempo, por supuesto. Sí, Una sí. escala de tiempo muy corta porque, ya digo, normalmente se utilizan Claro. energías, en el algoritmo estándar que tenemos, se utilizan energías muy elevadas. Además, para este sistema que cogimos, lo que nos interesa es la descomposición, con lo cual eso es muy fácil. Lo calientas, le das Ujú. energía y rompe por todos lados, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. exactamente. Ahí, con medio Ah, pico segundo cada trayectoria, que nosotros llamamos trayectoria también a cada dinámica, es ujú. suficiente. Y luego puedes hacer a lo mejor del orden de 1000 trayectorias, 2000, de miles de trayectorias, pero como corren en paralelo, Claro. yo te estoy dando el tiempo, digamos, real de usuario. En menos de un Vale. día tienes ya los resultados de bajo nivel. Porque luego el Claro. análisis que comentabas tú, el análisis es mucho más rápido. Los algoritmos de análisis no son muy costosos. Es decir, Ujú. eso lo hace ya, digamos, al vuelo. Una vez que acaba cada dinámica, analiza todas las estructuras de cada dinámica, que son del orden de cientos Ujú. solamente, Vale. y de ahí detecta, detecta qué puntos o qué estructuras son las de interés, ¿no? Ajá. Eso es relativamente rápido, sí. Y Esa parte, entonces, una duda, claro, tú has dicho, hay que realizar un montón de dinámicas de este tipo. Has comentado del sí, orden de 1000, supongo sí. que son 1000 porque tenéis estudiado que ese es un buen número y también porque hay que poner un límite de vez en cuando, porque si no, esto pues no acaba nunca. Y luego, aquí, claro, es que aquí estamos hablando, que esto es una curiosidad grande que yo tengo, es la descomposición del indol, que es una reacción no sé si se puede decir una reacción unimolecular. Empezamos Sí, por el indol y luego se va descomponiendo, etcétera. Pero tú partes, en todas esas dinámicas, partes siempre del indol, ¿no? sí, 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 sí. Vale. Efectivamente, mira, primero con lo del límite este de 1000. No es que sea un límite que nosotros tengamos, ¿no? Son miles, normalmente no mil, miles, varios miles. ¿Qué Ajá. hacemos? Nosotros hacemos un proceso iterativo, de manera que, Ajá. a ver, aquí dependiendo del tamaño del sistema, lógicamente el número de puntos estacionarios que te vas a encontrar va a ir creciendo y es un crecimiento exponencial. De hecho, hay Claro. una explosión combinatoria en el número de reacciones tremenda, ¿no? Si te vas a un número de átomos muy alto, te puedes encontrar Claro, claro. una cantidad inmensa, ¿no? En el caso del indol, Ujú. hemos encontrado del orden de 1000 aproximadamente también, unos 1000 puntos estacionarios Ajá. Vaya. y varios miles de estados de transición. Entonces, ¿por qué 1000 trayectorias del orden de miles? Ya te digo, es un proceso iterativo. Lo que vamos haciendo es, hacemos una Mm, iteración. Con una iteración me refiero, corremos unas dinámicas, las que sean, varios ujú. cientos, por ejemplo, y vemos lo que sale de ahí. Es decir, vemos cuántos puntos estacionarios tenemos. Luego hacemos otra segunda ronda, otra segunda iteración, pero ahora las dinámicas, en vez de partir de la estructura del indol, eso está relacionado con la otra pregunta que tú hacías, el indol, digamos, la molécula tal cual la ves en un libro pintada, Ujú. pues en vez de partir de esa, partimos de un isómero, de uno de los isómeros que hemos encontrado, de otra estructura, con la misma fórmula química. ¿De Ajá. qué ganamos con eso? Ganamos pues un mayor muestreo del espacio Vale. de reacciones, ¿no? Entonces, seguimos Vale, haciendo ese vale. proceso iterativo y cada vez vamos empezando de unas estructuras diferentes, todas ellas encontradas en las iteraciones anteriores. Ah, Entonces, si vale, uno, vale. Vale. exactamente, si uno Vale. representa el número de puntos que va encontrando, por ejemplo, estados de transición frente al número de trayectorias, va a ir viendo una gráfica que va a ir aumentando y en algunos casos se ve como una cierta convergencia cuando el sistema no es muy grande, ¿no? Cuando el Ujú. sistema es muy grande, esa convergencia no la encuentras. Es decir, eso va aumentando, aumentando y tú puedes meterle Claro. miles, millones. Entonces, claro, la idea es, por eso la idea y el programa también tiene un cálculo de la cinética. Es decir, hay siempre unas condiciones que el usuario
tiene un interés. Por ejemplo, yo quiero estudiar el indol porque me interesa la descomposición térmica a esta temperatura. Bueno, pues hago una cinética y veo si lo que estoy obteniendo ahí tiene también una convergencia. A pesar de que los estados de transición Vale, sigan creciendo, tal vez son estados de transición que no son interesantes para mis condiciones de interés. claro, Por eso siempre claro. es bueno contrastarlo con cuál es la cinética, cuáles son los resultados cinéticos, qué productos obtienes con tus condiciones de interés, para saber pues, dónde parar, más o menos, ¿no? Claro, claro, porque todas las posibilidades, incluso para una molécula que parece pequeña, pero luego te pones a simularla y no lo es tanto, sería imposible, o sea, muy costoso todas las posibilidades porque te pudiera dar, por eso centráis en esa. Vale, Exactamente. vale, lo voy entendiendo mejor. Y veo también cierto parecido, por ejemplo, con las simulaciones de docking. Por ejemplo, no sé si vosotros utilizáis también en esa línea a la hora de hacer las diferentes iteraciones, algoritmos de optimización tipo, o no sé si os habéis planteado algoritmos genéticos para que a partir de una población de partida de esas de diferentes exploraciones, luego vayáis refinando y mutando siguiendo ciertos criterios. No sé si eso se puede hacer, porque yo es que al principio estaba equivocado porque pensaba que era por fuerza bruta lanzáis tantas simulaciones para cubrir una exploración de reacciones, Uh -huh. pero no. Es decir, no sé si se podía aplicar conceptos como ese. Pues, quizás sí, quizás sí. La verdad es que esto, a ver, a día de hoy el número de, si uno se pone a buscar el número de métodos y programas que hay para, digamos, para el mismo propósito, para encontrar o para estudiar mecanismos de reacción de forma Mm. automatizada, también hay un crecimiento exponencial. Cada vez Ah, sí. hay más algoritmos, más programas, etcétera. Y seguro que hay alguno, yo no me los conozco todos, sé Ujú. una buena parte de ellos. Alguno de ellos creo recordar que sí que utiliza algoritmos genéticos en alguna parte del flujo de trabajo, digamos, del programa, ¿no? Porque todo esto Mm. forma parte, hay unos flujos de trabajo tremendamente complejos en donde la cantidad de pasos que hay que hacer para que todo quede automatizado, pues es elevada. Y sí que en Claro. algunos sí que lo utilizan el algoritmo genético. Creo recordar que lo utilizan concretamente no para estudiar la reactividad de forma general, sino, por ejemplo, cuando uno está interesado en encontrar la ruta o rutas que te llevan desde un determinado reactivo hasta unos determinados productos, ¿no? Ahí puede haber una Vale. ruta o varias. Entonces, Claro. este trabajo que recuerdo, donde usan algoritmos genéticos, creo que lo que hacían era, la molécula la transformaban en un grafo, también algo Ajá. de grafos hacemos nosotros, es decir, Ujú. una matriz de conectividad que te dice cuáles son las conexiones, transforma los Vale. productos en su grafo correspondiente y luego lo que hace para llegar de ese grafo de partida al grafo de llegada es utilizar un algoritmo genético, de manera que la función que en este caso quieres minimizar te tiene que llegar, o la función objetivo, es la diferencia entre ambas matrices o ambos grafos, ¿no? De forma que el error que Ujú. tú finalmente tienes que obtener es cero para llegar, para conseguir esa ruta, ¿no? Y para eso utilizaban un algoritmo genético ahora mismo que recuerdo. Vale, vale, En vale. nuestro caso no lo utilizamos para esto, sí que hay otra gente en el grupo que usa programas que usan algoritmos genéticos, pero no para esto, lo usan para hacer ajustes de superficies de energía potencial Ujú. en distintos sistemas. Sí. Vale, vale, vale. Y otra duda, he visto algunas veces algunas publicaciones de mecanismos de reacción donde algunos investigadores proponen métodos de FT, etcétera, un posible pues, mecanismo. Bueno, en realidad proponen varios y dicen, este es el más plausible. Y entonces entiendo que hacen lo que estás comentando tú, pero la impresión que me da es que lo hacen a pelo, como si dijéramos. Como que Uh van -huh. proponiendo ellos diferentes hipótesis y dicen, vale, por este camino puedo ir mejor porque tengo menor energía de activación y entonces, utilizando cierto criterio, pero me da la impresión de que todos esos pasos, los que vosotros generáis de manera automática, que si ellos se pusieran a analizar estos sistemas, los generarían a mano, pero por otra parte me parece un trabajo inmenso. No sé si es que se hace Exactamente. así esto no normalmente. Se hace así, tradicionalmente se hace así. Ya te digo, ahora con este, digamos,
con este número de métodos que estamos algunos grupos proponiendo, pues empieza la gente, hay grupos que están empezando a utilizar este software automatizado, pero hasta día de hoy sí que lo que se hacía era a mano. Y como tú dices, eso tiene dos inconvenientes, y además yo siempre lo pongo en muchas de mis charlas. El primero es justamente lo que decías tú. Eso es tremendamente costoso, hacer eso a mano. Claro. Es decir, eso, si tú tienes, yo no te digo miles, si tienes 70, digamos, 70 intermedios, optimizar todo eso a mano, ya Madre mía. discurrir todo eso primero, y segundo, hacerlo a mano, aunque tengas un script que te lo automatice, eso Claro. es un trabajo Sí, inmenso. sí. Eso por un lado. Y eso es un problema, lógicamente, porque estás consumiendo todo tu tiempo en una labor de este tipo, pero el problema fundamental es que puedes cometer errores, es decir, Claro, claro. puedes pasar por alto mecanismos que son muy importantes. Y nosotros, justamente para ilustrar esto, al principio cuando desarrollamos el método inicialmente, Ujú, cogimos un sistema muy pequeñito, el cianuro de vinilo creo que era, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, creo que tiene. ujú. Estudiamos el sistema, la descomposición simplemente también. Lo estudiamos a mano y después lo utilizamos, digamos, utilizando la intuición química, junto Claro. con otras reacciones que había para sistemas análogos. Y luego le metimos este sistema al programa, al automaking, a ver qué sacaba. Bueno, pues lo que ocurrió fue que sacó todas las estructuras que habíamos propuesto, digamos, a mano, y a mayores a pesar de tener solo 7 átomos, encontramos una que tenía estados de transición, curiosamente, más bajos, es decir, iba a través de un camino que tenía energía más Anda. baja que la gran mayoría de ellos, y era tremendamente competitivo cinéticamente. Es decir, esto Ostras. puede ocurrir, y ocurre. Sí, sí. Claro, 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 claro. Y podría ser, que has comentado un punto que yo creo que es importante. Bueno, hay mucho trabajo ahí para hacerlo a mano, pero en alguna, no sé si en algún caso esa intuición química que estás comentando tú podría proporcionar, al hacerlo a mano del investigador, podría proporcionar algún resultado que el algoritmo del método de exploración no puede sacar, porque esto, por ejemplo, pues me recuerda en nuestro campo más biofísico, si se puede decir, en el campo de la predicción del plegamiento de proteínas hay métodos automáticos, etcétera, pero salió un método, salió un juego que se llama Fall It, donde los participantes podían jugar como en un videojuego a plegar las proteínas, se iban calculando las energías, etcétera, y los participantes jugando en grupo, pero vamos, estoy hablando de cientos o miles, entre ellos consiguieron desarrollar estrategias, no sé si se puede decir intuiciones, que eran más eficientes que cualquier método corriendo en cualquier supercomputador. Pero no creo que algo parecido se haya hecho en métodos cuánticos para reacciones químicas. Sí, 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 sí se ha hecho, sí se ha hecho, sí, Así se sí, ha sí se ha hecho. hecho, sí, sí, Así. sí. Ostras. Hay un trabajo de un investigador que es colaborador nuestro, que se llama David Glowacki, que es Ah, americano, pero que está trabajando en Inglaterra, en Bristol, que sí. tienen un sistema de realidad virtual y hacen precisamente eso que estás diciendo tú, pero para Ah, reacciones químicas. qué bueno. Pusieron a varios investigadores en distintos grupos de distintas partes. Luego, si quieres, te paso los datos, Vale, los vale, sí, links. sí, sí, sí. Eh, Pusieron a varios investigadores con, digamos, equipos de realidad virtual a hacer reacciones químicas en determinados sistemas. Entonces, cada uno, claro, con su intuición, algunos con conocimiento químico, algunos eran Claro, químicos, otros no, pues iban haciendo reacciones cada uno. Y claro, luego al hacer el registro de todo eso, efectivamente, se encuentran cosas que a lo mejor es muy... Es decir, pensando un investigador solo en su despacho, es imposible que encuentre todo eso. E incluso a claro. veces puede ser mejor que incluso que estos métodos automatizados, efectivamente. Pero eso sí que lo hay también, ¿eh? Ah, pues Es mira, decir, qué sí, sí, interesante. sí. A mí me parece tremendamente interesante porque además ahí ya Sí, sí. mezclas incluso hasta el campo hasta de la psicología, ¿no? Pues porque la gente, yo qué sé, le da por, 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 Claro, por hacer este tipo de reacciones. A lo mejor pues los niños, pues vamos a romper las moléculas, otros pues claro, a lo mejor claro. reacciones más de Ostras, ingeniero, ¿no? Hay cosas, pero qué sí bueno, que hay cosas de estas, sí, sí que qué las hay bueno. también. Yo además lo veo, no sé, no sé la complejidad que tendrían esas moléculas y esas reacciones del caso ese que has comentado, pero quizás lo veo interesante, por ejemplo,
en las clases, no sé si darás clases de química orgánica para explicar mecanismos y cosas por este tipo. Yo en mis tiempos, imagino que tú también, pues de libro en papel para estudiar las reacciones, etcétera. Pero ahora hay tantas facilidades y si los chavales pueden meterse una gafa de estas de realidad virtual y ellos mismos tocar, que sería casi tocar, cómo se produce una sustitución nucleófila bimolecular Exacto. y todo este tipo de cosas, a mí la verdad que me parece una pasada. Y si encima pueden explorarlo y competir entre ellos, vamos, Sí, eso es totalmente. impresionante. Totalmente. Nosotros, de hecho, tenemos un equipo de realidad virtual aquí en la Facultad de Ah, Química y han pasado por allí ya estudiantes de química y también estudiantes de secundaria y también ujú, hicimos una vez jornada de puertas abiertas, vinieron allí familias, niños y de todo. Y la verdad es que es una buena experiencia. Sí que es qué buena bueno. la experiencia porque el equipo este no solo te permite visualizarlas, sino también como las puedes tocar Claro, y puedes notar incluso las interacciones entre las eso moléculas es, a modo de vibración y claro, demás, te da una idea mucho más cercana, ¿no? De lo que, a pesar de representar por bolas los átomos y claro, estar claro. tremendamente enlentecido el movimiento, etcétera, sí que te da una idea mucho más real o te sirve mucho más de cara a la docencia, Claro, efectivamente, sí, claro. sí, Yo que me sin estoy duda. imaginando nosotros en papel poniendo flechas y cosas que se movían en papel, pues te tenías que imaginar Sí, las cosas, pero si tú lo puedes tocar y este tipo de cosas al ponerte guantes, imagino tienen sensores ápticos de estos de fuerza y sí, tal, y puedes intentar quitarle un átomo a la molécula para ver si eso va a ser factible o no, pues yo creo que ahí la gente, yo por ahí veo que por una parte la gente puede aprender mucho, pero por otra, no sé si también se le darían las cosas demasiado hechas ya y no sé, mm, esto ya son más temas de sí. docencia, Sí, sí, pero no, a ver, me parece interesante. todo es importante. Es evidente que tiene que el estudiar no lo va a reemplazar, pero sí que es una experiencia que puede ser complementaria, digamos, a la Sí, 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 docencia tradicional. Sí, sí, sí. creo yo. Pues muy interesante. Y luego, continuando ya en el caso de Delindol, vosotros proporcionáis, por lo que he entendido del paper, eh, información mecanística sobre cosas que ya se conocían, con lo cual valida vuestro método, pero Ujú, también proporcionáis como que nuevas posibles reacciones relacionadas con astrofísica o astroquímica, no sé cómo se ujú. diría, sobre cosas, es decir, es este tipo de cosas que tú puedes medir midiendo la luz de las estrellas, como que podrías detectar indol si Exacto. detectas, no sé si esto me cuesta un poco explicarlo más, porque sería eso. Sí, sí, vamos a ver, la idea fue, a ver, la idea de por qué seleccionamos el indol, en primer lugar es porque nosotros lo que queríamos era, digamos, sacar a la luz unas nuevas herramientas que complementan al programa AutoMaking, ¿no? Ajá, Para eso lo que necesitábamos era una molécula suficientemente compleja o que diera lugar a un número de reacciones suficientemente complejas, ¿no? Y claro. el indol era una de estas. Además, el indol porque, como ya te decía, yo estoy muy interesado en métodos, pero claro, luego a la hora de publicarlos, pues alguna aplicación el sistema químico Ujú, tiene que tener, ¿no? Y el indol claro. sí que tenía alguna aplicación. Una es efectivamente que la pirólisis, cuando se calienta a elevadas temperaturas, esta molécula da lugar a moléculas, como pueden ser el amoníaco o el HCN, que son Mm, precursores de los famosos NOx, ¿no? De los óxidos de nitrógeno, que son ujú, unos de los que se monitorizan cuando uno quiere estudiar la calidad del aire. Entonces, por ahí era una aplicación. ujú, Y además ahí había ya estudios previos que mencionabas tú de FT, entonces podíamos comprobar si estos mecanismos los proporcionaba el programa o no, y además saber qué obteníamos, ¿no? A mayores. Y por otro lado está el segundo interés de la molécula, está en la química interestelar, en la astroquímica, si quieres, ujú. porque hay mucho interés últimamente en, digamos, proponer rutas de formación de moléculas complejas, ¿no? en el medio interestelar y Ajá. específicamente moléculas prebióticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso del indol no ha sido detectado todavía, Ah, hay no, gente que se dedica a eso y el indol no ha sido detectado, nada, pero digamos fragmentos de la molécula, o digamos dos cachitos que unidos darían lugar al indol, sí, como pueden ser el metileno y el mm, benzonitrilo.
Entonces Vale, esto nos dio lugar a decir, bueno, pues mira, el programa como, digamos, estudia la descomposición del indol, nosotros en este segundo caso, en esta segunda aplicación, lo que haríamos es estudiar la descomposición, pero de forma inversa. Es decir, partimos claro. de los productos y vemos si esos productos se han detectado en el medio interestelar y si es así, ver Mm, si esa reacción tiene alguna barrera, porque claro, estos son estudios en fase gas, no hay que olvidarse de eso. Entonces, claro, si esto ocurre en el medio interestelar, y si estamos hablando de fase gas, ahí no puede haber ninguna energía de activación, no puede haber ninguna barrera, ¿no? Y entonces se claro. dio la casualidad de que sí, que hemos encontrado uno, hemos encontrado un mecanismo que va a través de una reacción donde no hay ninguna barrera con respecto a los reactivos, con lo cual es una reacción plausible, podría Ajá, ocurrir, ¿no? Eh, vale. Otra cosa es la eficiencia, pero bueno, como en el medio interestelar hay todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, Es decir, eso sí. pues se puede terminar formando, ¿no? Ujú. Ese fue el segundo de las aplicaciones que le Ah, encontramos, ¿no? Hay cierto interés en estudiar eso. También muchas de las reacciones, lógicamente, no se producen solo en fase gas. En el medio interestelar hay también lo que llaman granos, es decir, reacciones que ocurren en superficie que probablemente sean mm, más eficientes, pero nosotros a día de hoy no tenemos, digamos, los programas para estudiar reacciones claro, en superficie, ¿no? ya tendríais que poner superficies, claro. Ujú. Exactamente. Vale, vale, vale. Pues es súper interesante. Y luego también comentáis otra aplicación relacionada con la pirólisis. Uh -huh. ¿Eso cómo es? Sí, la pirólisis, lo que decía, a ver, ahí surgió de que encontramos un trabajo previo, donde hicieron cálculos de FT, en donde la idea del trabajo era encontrar aquellas rutas que daban lugar. La pirólisis es, digamos, la descomposición o la rotura de la molécula Ujú. calentando, ¿no? Vale. Pues a 1000, 2000 grados, una cosa así. En este trabajo de FT encontraron varias rutas de formación del amoníaco y del HCN, que son, como te decía, precursores de los NOx y por tanto con implicaciones también en la química atmosférica, ¿no? Ujú. Eh, el indol está presente en el carbón, por tanto, digamos que sería un estudio de la contaminación que podría haber, ¿no? Un estudio detallado a nivel. Entonces, en este Ya. trabajo de FT encontraron, no me acuerdo cuántas rutas, como 5 o 6 rutas. Pero nosotros hicimos los cálculos automatizados, hemos encontrado las mismas rutas que encontraron ellos. Alguna de ellas que va a través de, digamos, imagínate que encuentran una que va a través de 5 pasos, pues nosotros detectamos que va a través de 6. Es decir, que había Ajá. algunos estados que no estaban bien conectados, de acuerdo con los cálculos de ellos, o a lo mejor es porque Vale. usamos un método de estructura electrónica diferente, también puede ocurrir. Claro, Pero claro, es que, claro. pero es que además de encontrar esas rutas, hemos encontrado otras cuantas más. Es decir, que Ujú. esa es el plus que ofrece el programa, ¿no? Se convalidan las rutas, las rutas que se encontraron a mano y a Ah, mayores genial. se encuentran más rutas, ¿no? Eso en cuanto a la pirólisis. En cuanto a la aplicación química interestelar, no había nada publicado anteriormente y por tanto Ujú. esa ruta que propusimos pues es digamos, novedosa. Vale. No, no había nada publicado respecto al Indol, por lo que has comentado antes. Química interestelar, no. No, No. vale, vale. Pero suelen haber publicaciones de este tipo, quiero decir, donde se propongan mecanismos para reacciones interestelares para luego Sí. detectar ciertas moléculas, imagino, ¿no? Vale. Sí, 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 sí. A ver, Ujú. también la idea, digamos que, como te decía antes, yo y mi grupo en general, estamos más interesados en la parte de métodos, es donde En nos la parte de encontramos métodos, claro. Claro, cómodos, claro. ahí nos encontramos más Claro, claro, cómodos claro, claro. porque llevamos toda la vida trabajando en ello. En la Claro. parte de aplicaciones no somos expertos, Vale, vale, ¿vale? vale. Es decir, que en la parte de aplicaciones encontramos, digamos, un campo o digamos un campo interesante, la química Ajá. interestelar, porque hay mucha parte de fase gas. Claro, Y como toda persona que trabaja en métodos siempre va buscando sistemas lo más ideales posibles, pues la fase claro. gas es lo más parecido que hay, Es lo ¿no? más parecido, Entonces ese es claro. el, digamos, es el motivo. Hay también trabajos de gente que hace métodos automatizados donde se dedican también a lo mismo, proponen rutas de formación de determinadas moléculas complejas que llaman en el ámbito, no Ajá. son muy complejas seguramente para ti, pero ellos les llaman moléculas Claro. complejas y también utilizan, digamos, o hacen aplicaciones en química atmosférica, perdón, en astroquímica. Química, vale, vale. Y una duda que me surge, que está muy relacionada con las aplicaciones.
que realmente no tengo ni la menor idea. A ver, nosotros, por ejemplo, en nuestro campo, que una aplicación típica es el descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, bueno, si descubres un inhibidor eficiente, potente, etcétera, lo primero que haces es patentarlo y luego intentar licenciarlo. Hay una parte de transferencia tecnológica, etcétera. Aquí mi duda es si vosotros o gente trabajando en este campo propone algún nuevo mecanismo que no se conociera, etcétera. Todo esto puede tener alguna relevancia dentro de la transferencia tecnológica hacia empresas. No sé. Sí, no, es muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, en esto que acabamos de mencionar de la química interestelar, probablemente no. Claro. Probablemente no. Ahora, a otras aplicaciones puede ser, por ejemplo, en la catálisis organometálica, en donde ahí sí que se pueden, digamos, sintetizar o proponer rutas de síntesis de moléculas con un interés farmacológico, por ejemplo, importante, ahí sí que en ese campo, digamos, la catálisis organometálica sí que, si uno encuentra alguna ruta, digamos, más eficiente que las que existen, pues sí que es Vale, posible vale, vale. que es posible que eso Interesante. pudiera tener interés, ¿no? Claro. Efectivamente, ahí sí. Yo creo que sí que sería posible Ujú, ujú. patentar Lo, eso, sí. lo veo interesante, sí. Vale, vale, vale. Y otra duda que me surge luego, al leer vuestro paper, había una parte, creo que al final del paper, donde ponía, lo digo con mis palabras, no me acuerdo cómo era, los resultados del paper están como depositados en una especie de base de datos que se llama IOChem BD Repository. Eso, ¿nos podías explicar un poco cómo funciona? Bien, bueno, el trabajo este, como sabes, es una colaboración con el grupo del profesor Carles Bo, que pertenece al ICIC en Tarragona, es un instituto Ujú, especializado en química, y ellos son un grupo de química computacional. Desarrollaron, Carles Bo, creo que hay alguna persona más del ICIC, este repositorio, que básicamente la idea Ah, es que los cálculos de química computacional, o sea, los programas que se utilizan, como el Gaussian, que probablemente te suene, sí, y sí, hay claro. algunos más, el Ujú, Orca, Molpro, etcétera, etcétera, ujú, cada uno, digamos que tiene sus formatos, tanto de entrada como de salida, pero sobre todo la salida, ¿no? Son formatos muy característicos, cada uno de ellos, ¿no? ujú, Entonces, claro, normalmente uno en ese larga lista de líneas de salida de tu programa, uno está interesado en 4 o 5 cosas normalmente, ¿no? La ujú, estructura que se obtiene, la energía, pues pueden ser orbitales, más cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es parsear esos ficheros de arriba abajo y sacar la información de interés. Pero como es como una torre de Babel, cada programa tiene su claro. formato. Este repositorio de lo que se trata es de que es compatible con una gran cantidad de programas. Los investigadores pueden subir ahí, cargar allí sus ficheros de salida que tengan el formato que tengan. Bueno, me imagino que todos no los abarcarán, pero sí una gran Claro. cantidad de ellos. De manera que esa información quede allí grabada y pueda ser accesible por parte de otros usuarios o de ellos mismos de Mm, forma fácil. Visualizar las moléculas, mm. visualizar orbitales, ver las energías, ver incluso si hay estudios de mecanismos de reacción, ver esos mecanismos, etcétera, Mm. etcétera. Entonces es tremendamente útil. Pues yo estoy pensando, por ejemplo, imagínate luego para utilizarlo en machine learning, cosas de esas. Claro. Tienes todo accesible Sí, sí, sí. y mucho más en formato todo unificado. Y Claro, esa es un claro, poco la claro. idea de Qué ellos, sí. bueno, qué bueno. Y esto lo habéis hecho vosotros porque no, o sea, había escuchado hablar de este tipo de repositorio, pero no sabía que lo había hecho este grupo, no va para nada. Y esto lo habéis depositado ahí porque habéis querido vosotros o porque algunos journal, por ejemplo, nosotros en nuestro campo, Journal of Cheminformatics u otro en el que nos movemos, que es Journal of Chemical Information and Modeling, están pasando a una, digamos, vertiente muy open source, donde te piden los códigos, Ujú. depositar los datos, etcétera, que me parece bien por otra parte, pero no sé si esto lo habéis hecho porque habéis querido o porque os lo ha pedido la revista. No, lo hemos hecho porque hemos querido y sobre todo Vale, porque, bueno, uno de los autores, como te decía, es el claro, propio desarrollador, ¿no? Y claro, claro. entonces, lo hicimos por eso. Ahora está adaptado también para AutoMaking, de manera que
Ah, genial. En el futuro, cuando uno genere pues miles de estructuras, pues simplemente a golpe de clic, pues pueda subirlas automáticamente, bueno, con un comandito sencillito en Linux, Ujú. las subes al repositorio y allí quedan. Queda todo, queda la red de reacción con el grafo allí visible, quedan todas las Ajá. estructuras, etcétera, etcétera. Tiene la ventaja adicional, yendo a lo que mencionabas tú, cuando uno publica en algunas revistas de estas, aparte del código que sea abierto, que también lo es, digamos, los resultados, en vez de Sí, meterlos como se hacía tradicionalmente en la supporting information, meter ahí sí, sí. páginas y páginas de estructuras y demás, pues eso todo te lo ahorras. Es decir, Claro, ya no claro, tienes todas esas páginas con líneas de X y de coordenadas y etcétera, etcétera. Eso todo ya queda de forma electrónica en ah, estos repositorios, que esa es otra ventaja adicional. Es decir, es mucho más claro, accesible, es más sencillo, más ciencia abierta, como decías tú. Eso claro. me parece lo más óptimo y a Sí, lo que sí. debería de tenderse. Sí. Sí, yo creo que, que es una tendencia que está, que está ahí muy bien. Y a ver, yo lo que estoy pensando ahora mismo, le estoy dando vueltas a un tema, no sé qué te parece, no sé si alguien estará mezclando aquí lo que veo interesante. En nuestro campo hay un concepto que es el cribado virtual, ¿vale? Que básicamente es, tú estás buscando un efecto determinado y lo que haces es probar mediante cálculo, por eso es virtual, claro, muchísimas moléculas. En nuestro caso pueden ser librerías de millones de moléculas, etcétera. Lo que no sé si se puede dar, yo es que tiendo a enlazar mucho las cosas, eh, predicción de mecanismo. Claro, vosotros aquí lo habéis hecho para el indol, pero no sé si podía tener interés que yo dijera, vale, esto voy a darle una vuelta de tuerca más. No sé si tiene sentido, a lo mejor no sirve para nada, pero que yo encima de todo el método como que pusiera una especie de bucle encima donde voy cambiando de la molécula de partida, le voy añadiendo un átomo, le voy quitando otro, etcétera, para buscar cierta propiedad. No sé, por ejemplo, se me puede ocurrir ahora mismo si yo quisiera, mis conocimientos de fotoquímica son muy reducidos, pero si yo quisiera buscar, por ejemplo, un colorante o alguna molécula que en un momento determinado, por el estado de transición o lo que sea, va a tener un color u otro, no sé si puedo hacer primero un barrido de estructuras iniciales que sean muy parecidas o donde voy haciendo cambios en la estructura para luego obtener eso. Por una parte, quizás para el campo de la fotoquímica podría ser interesante, pero luego ya computacionalmente sería bastante costoso. No sé qué opinas de esto, Sí, o si es una sí. barbaridad. No, 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 no. Creo que entiendo lo que quieres comentar. Lo veo más parecido a lo que dices, si lo entendí bien, a intentar utilizar a lo mejor machine learning o hacer a lo mejor intentar También, relaciones estructura-reactividad que podrían venir con técnicas o se claro, podrían claro. desarrollar con técnicas de machine learning quizás. De eso hay muchísimo a día de hoy en el campo de mecanismos de reacción también. Ujú, Pero digamos que se separa un poquito, se aleja un poquito de la idea del método nuestro, ¿no? claro, Es un poco distinta. La nuestra, digamos que es tener un sistema químico y ver ahí eso cómo claro. evoluciona y cuáles son las reacciones. Lo que tú dices, entiendo lo que es, eh, pero digamos que sería un poco la idea, el objetivo, digamos, el objetivo es un poco diferente, es Sí, el objetivo diferente, es sí, diferente, claro, claro, es otro tema totalmente distinto, sí, claro. sí. Y además que lo que veo, que lo que pasa además con todos los software, el problema que veo con esta idea es que cualquier software normalmente peta en algún momento, ¿no? Y si encima para el estudio de esta molécula tienes un montón de dinámicas, que luego además cada una de esas dinámicas analizas mediante Gaussian, etcétera, que Gaussian también peta, por lo que tengo oído, porque todos los software peta, pero si encima lo estás haciendo para millones de moléculas, pues no te digo nada. Sí, Habría, pero a ver, pero todo se andará, ¿eh? todo se andará. Con los avances que estamos teniendo en computación, en algoritmos y demás, es probable que se hagan cosas similares. Es decir, hace 20 años probablemente nadie se podría imaginar que Claro, hay disponibles los programas que tenemos ahora, ¿no? claro, Pues claro. vete tú a saber lo que se estará haciendo dentro de 10 o de 20 años a partir Exactamente, de a hoy, ver. ¿no?
es probable que se pueda hacer de esto, sí, sí, sí. Pues una última pregunta, Emilio. Hablando de todo esto, ¿cuáles crees tú que serán en este campo de automatización, de predicción de mecanismos en los próximos 10 años? ¿Dónde crees que se puede llegar? Es una pregunta difícil, obviamente. Sí. Bueno, yo aquí, dentro de 10 a 20 años, no sabría, no sabría qué decirte. Yo te podría decir más a corto plazo, que es hacia lo que veo que van muchos grupos. Eh, yo diría que aquí a día de hoy haría, haría falta que mejorase la eficiencia de los métodos, ¿no? Es decir, Ajá. yo te digo lo que te estaba comentando, que los cálculos de alto nivel, pues hablaba de los de bajo nivel, los de alto nivel llevan muchísimo tiempo. El Claro, tiempo de ordenador, de CPU, digamos, de CPU, pueden llevar años de CPU, que luego eso se traduce de usuario mucho menos, ¿no? Un claro. mes, 2 meses. Pero eso probablemente no sea asumible, porque estamos hablando de un sistema como es el Indol, que es muy pequeñito, donde a día de hoy se está usando solo para testear. Si tú te Ujú. quieres ir a sistemas como los que estudiáis vosotros, o incluso sistemas de interés químico, ya no biológico, químico, ¿eh? Claro. Porque el indol tiene alguno, pero no tiene el interés químico que pueden tener pues, las reacciones que se hacen en química orgánica, donde ya hay metales y estamos hablando a lo mejor de 100, 200 átomos, etcétera, algunos Ujú. de ellos muy, muy pesados como metales. Para eso sí que necesitas un método mucho más eficiente. Entonces ahí tienen que avanzar los métodos de estructura electrónica, por un lado, que ya están avanzando. No, nuestro grupo no contribuye a ello, pero sí que hay muchísimos grupos que están trabajando ahí de forma muy buena. Y ahí también los métodos de Machine Learning. Ahora hay trabajos seguramente que conozcas tremendamente espectaculares, es decir, Sí, sí. espectaculares en ese campo. Hay muchas Y, cosas por ahí. y ahí es un avance ya tremendo, porque si los métodos de estructura electrónica son precisos y baratos, entonces Claro. ya tienes medio camino hecho, o el 80%. Y Sí, luego sí. la parte de automatización sí que hay que hacerla más eficiente también. Ahí hay muchos grupos, concretamente hay uno en el Reino Unido, de Scott Haversham, que están trabajando muy bien en este tipo de cosas. Es el que le decía que usa estos algoritmos genéticos para una parte de Ajá. su flujo de trabajo. Y sí que tienen métodos tremendamente eficientes, más eficientes que Automaking cuando se trata de estudiar un mecanismo concreto, es decir, no reactividad en general, sino quiero Mm, estudiar, imagínate, las rutas que me den lugar a esta molécula vale, concreta, o este vale, vale, fármaco, o vale. este tal. Eso sí que por ahí hay que avanzar. Algunos grupos como el DEL están avanzando y yo veo, pero bueno, todo esto que te digo es a corto plazo, ¿vale? A corto plazo, claro. Es imposible de predecir. Sí, Esto sí, es sí. como cuando uno tiene 3 o 4 puntos y quiere extrapolar, sabe Claro, Dios claro, eso. sí, sí, sí. Es muy difícil, claro, claro. Yo no, Sí, sí, eso sí. no sé qué ocurrirá a más largo plazo. A corto plazo probablemente vaya mucho por ahí, ya está avanzando mucho por ahí, ¿no? Claro. Muy bien. Pero sí que ha avanzado mucho en estos últimos años, sí. Sí, yo ya te digo, no practico este campo por desgracia. Tampoco se puede hacer todo en esta vida, pero es una cosa que me gustaría poder hacer yo porque siento que me falta el, el tema de la formación de enlaces y rotura de enlaces, porque eso es la química, pues de verdad. Pero bueno, y una última cosa que se me ocurre antes de terminar, respecto a lo que hemos hablado antes de transferencia tecnológica, no sé si conocéis, o dicho de otra manera, esto que hacéis vosotros, el método automaking y algunos otros, entiendo que es un método en línea de comandos, ¿no? Sí, 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 es un método Vale, de línea de comandos. Sí, sí. vale. Entonces, yo creo, no sé si hablando de transferencia tecnológica, muchas veces el poner de manera gráfica o visual estos métodos a disposición del público que solo quiere mover el ratón, eso ya podría ser transferencia tecnológica. Es decir, yo he visto que algunos métodos, por ejemplo, el grupo en el que yo hice mi postdoc, que están en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, ellos han desarrollado una historia para calcular propiedades de semiconductores y cosas por este tipo. Y ellos lo que venden es el acceso a un workflow, a un protocolo Ujú. gráfico, donde el usuario puede, uniendo cajas y cosas en un tipo no code, pero no tienen que tocar la línea de comandos, le dan al botón
y eso ya envía los cálculos a Amazon, a donde sea, y le da el informe con resultados. No sé si puede ser interesante algo equivalente para Pues, vosotros. vamos a ver, nosotros el programa ahora lo distribuimos, como dices tú, bueno, funciona en Linux y hay que, digamos que hay que ejecutarlo con línea de comandos, pero tenemos una versión, digamos, a nivel didáctico, si lo quieres así, Ah, para una primera visión del programa, que sí que tenemos una pequeña aplicación web, que el ah, usuario se puede registrar en ella. Entrando en la wiki del programa está el link a la aplicación web. vale. Es una aplicación web en donde uno entra y se registra, entra y puede lanzar cálculos de moléculas sencillitas. Creo que tenemos el límite, no sé si en 15 o 20 átomos Ujú, de tope. Y también hay un tope en las iteraciones que te contaba al principio. claro, Y sobre todo, digamos, el límite fundamental es que los cálculos son a bajo nivel solamente, claro, semi-empíricos. Porque digamos que es un poquito de prueba, porque los recursos que tenemos disponibles, tenemos un servidor con claro. 48 cores, pero claro, Ujú, si se te conectan 10 usuarios al mismo tiempo, claro, claro. pero sí que lo tenemos y es gráfico. Eso sí que va a golpe de Ah, clic de ratón. Sí, sí. qué bueno. Sí se puede acceder, pero digamos que está a nivel un poquito de prueba y de ver las posibilidades a bajo nivel del programa, pero para hacer los cálculos realmente para uno poder publicar un artículo, digamos así, tendría que usar la versión extendida en donde Ajá, hay que hacer, bueno, usar comandos, sí. claro, claro. Sí, sí. Vale, pues mira, Emilio, me parece súper interesante, tengo 100.000 preguntas más, porque es un campo que me apasiona, pero bueno, ya tenemos que ir cortando un poco, yo creo, porque ya llevamos una hora. La última pregunta sería ya, eh, dentro del mundo de la investigación, el, en este tipo de entrevistas son preguntas que suelo hacer al final porque me interesan también y creo que al público también. Sería preguntarte qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu faceta como investigador. Bueno, lo que más me gusta es pues, la libertad que en general se tiene para trabajar en lo que a ti te gusta, Claro, por lo menos en la universidad. Lo que menos me gusta, pues es el estar constantemente pendiente de convocatorias de proyectos, cosas sí, de ese sí, tipo, que yo creo que una investigación, yo soy un defensor de una investigador, perdón, una, unos recursos que lleguen al investigador de forma sostenida y claro, sin necesidad de tanta parafernalia para aquellos grupos productivos y que demuestren un interés en la exacto, investigación que hacen y una producción. Eso debería de ser así, porque si no, gastas una cantidad de claro, esfuerzo y de tiempo innecesario muchas veces, innecesario, perdón, infructuoso, porque no consigues la infructuoso, sí, 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 financiación, claro. etcétera. Eso es para mí claramente lo peor de la investigación. Tal. Lo Mm, mejor es realmente pues, el poder hacer las cosas que te gustan y con libertad y ver bueno, las colaboraciones científicas, etcétera, etcétera. Digamos que esas son lo que yo destacaría como positivo y ujú. negativo, ¿no? Muy Ujú. bien, y no sé si preguntarte, yo no me suelo meter en política, pero ¿crees que en los próximos años va a haber algún cambio de algún tipo con tantas promesas, etcétera, etcétera, o piensas que seguirá todo igual? Pues no lo sé, la verdad. Complicado. Se anuncian cosas, parece que más dinero va a venir, pero yo creo que el cambio bueno, que planteaba yo, no lo planteo yo, esto se escucha y se lee en muchos Sí, sí, sitios, y sí, es no lo claro, de lo que haya una financiación, digamos, basal de la investigación. Eso claro. requiere un cambio cualitativo profundo y yo Mm, creo que es muy difícil que eso ocurra, ¿vale? Yo creo que es muy difícil porque hay unas inercias tremendas a todos los niveles, no solo a nivel político, cuidado. Tú hablas ujú. con compañeros y algún compañero tampoco está de acuerdo con eso. Eso es así. Entonces, O, claro, o sea, quiere decir que hay algún compañero que no estaría de acuerdo con el esquema de financiación que hay ahora mismo, o con el sistema, o como... no, hay compañeros al revés que están muy de acuerdo con que sigan siendo así las cosas.
Bueno, pues vale, porque a lo claro, sí. mejor las estructuras que hay en algunos grupos de investigación son tales que Ya, se han adaptado muy bien al sistema y les funciona claro. bien, entonces ¿para qué cambiarlo? ¿No? Que podemos salir Claro, claro, perdiendo. claro, sí, sí, sí. Siempre resistencia al cambio, sí, sí, sí. Claro, Claro. claro, claro. Pero por tanto no lo sé, no lo sé qué ocurrirá. Ojalá cambie la cosa, pero no sé, igual ya nos pilla un Bueno, poco. A la gente, yo vamos. creo que lo importante de esto, ya no solo a nivel de financiación, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que entre, sí que es Sí, importante que ahí, eso sí que es lo importante, ¿no? Que entre gente sí, joven, que se consigan estabilizar, porque ahora realmente sí que hace falta un relevo generacional, pero importante, ¿no? claro, claro. Ese sí que es otro punto realmente interesante, ¿no? Y que habría Ujú. que mejorar. Pues sí, vamos a ver si esas intenciones, a ver si son... Yo soy una persona optimista, a ver si por lo menos esa estabilización, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé la tesis, yo tuve una beca FPU y los 2 primeros años, que fueron 2003-2004 creo, nosotros no cotizábamos y luego los 2 años siguientes, 2005-2006, sí que empezamos a cotizar. Lo que quiero decir con esta historia, esta batalla, que ya empezó a haber un cambio de pasar de becario a cotizado, etcétera, etcétera. O sea, a ver si a lo largo del tiempo las cosas, el mecanismo me mejora y converge como en vuestro software. Ahí un poco. Sí, Muy bien, pues sí, Emilio. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido muy interesante y nada, ánimo y a seguir haciendo todo ese trabajo tan maravilloso. pues muchas gracias, Horacio, por tenerme hoy contigo y bueno, un saludo y muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.